Salió en el 2004 con la tesis propuesta metodológica para la evaluación del dimorfismo sexual en restos óseos subadultos, osteología infantil. Sus primeras experiencias en la osteología humana fueron con restos óseos procedentes del sitio arqueológico de Maltrata, en Veracruz, bajo la coordinación del doctor Carlos Serrano. Participó en el equipo de coordinación de 2 proyectos de reubicación de restos óseos de los panteones Santiago Apóstol, en el municipio de Zimapán, y Caltimacán, en el municipio de Xmiquilpan, ambos en el estado de Hidalgo. Es técnico en somatología en un proyecto de medicina industrial por parte del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y el INS, bajo la dirección de la doctora Julieta Arechiga. Actualmente se desempeña como perito en antropología forense de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y es criminalista de campo. También labora como perito de la Comisión Local de Búsqueda de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violación a Derechos Humanos y Desaparición Forzada. Y procesamiento del lugar del hallazgo, búsqueda, localización y rescate de restos humanos y evidencias, análisis de restos humanos y restos óseos para su identificación, es entrevistador de ficha ante mortem y experto en el procesamiento del lugar de investigación criminalística, CSI. Tiene una maestría en antropología física por parte de la Escuela de Antropología del Norte de México, de Chihuahua, con la tesis Principios bioéticos para el tratamiento e identificación forense de la ciudad de Chihuahua. Desde septiembre del 2011 a la fecha es profesor titular de las asignaturas en Sociología Criminológica, Antropología Criminológica y Antropología Forense del Claustro Universitario de Chihuahua, en las licenciaturas de Criminología y Psicología Criminológica, enfatizando siempre la utilidad del papel de la etnografía y el trabajo de campo antropológico en apoyo a las investigaciones criminológicas, desde una perspectiva del comportamiento del animal humano. Ha tenido la oportunidad de colaborar en el Centro Regional Chihuahua para hacer tesis de diversos individuos esqueletizados y momificados, así como para participar en proyectos de rescate arqueológico de restos momificados de la Cueva El Gigante, en el municipio de Guerrero, en Chihuahua. Cuenta con diversas ponencias en el Coloquio de Antropología Física Juan Coma, así como en el Seminario Internacional de Antropología Forense Foros, en el Congreso de la Sociedad Española de Antropología Física y en el Congreso Latinoamericano de Antropología Física, ALAF. También en el Seminario de Antropología Física del Norte de México, Alex Rubliska. Hasta el momento cuenta con 2 publicaciones: La importancia de la antropología forense en la identificación de personas, estudios de caso en Chihuahua, México, y Análisis osteológico de un individuo procedente del municipio de Galeana, Chihuahua, México, quien representa el hallazgo más antiguo del periodo arcaico del estado, con una temporalidad de 3.500 años. Pues como ven, tendremos la participación de un experto en el área. Les sugiero que sean un poco más participativos y que aprovechen a los ponentes. Pocas veces tendrán la oportunidad de estar en línea, casi cara a cara con ellos y poder plantear sus preguntas. Así que, Moy, si ya estás por ahí, le damos la palabra. Moy, bienvenido, muchas gracias por acceder a dar esta plática. Ya te perdiste tu presentación, pero los dejo en manos de un gran amigo, excelente persona, un profesional en su carrera. Y pues adelante, Moy. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes por allá. ¿Sí se escucha bien? Sí, buenas tardes. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias la invitación, Osvaldo. Un gusto poder conversar un poco con respecto a el quehacer de este contexto laboral, profesional, de la antropología en general y de la arqueología forense y la antropología forense en particular. Pues sí, creo que ya les dijeron mi nombre, Moisés Villa, soy de por allá, tengo acá ya 14 años trabajando en este ámbito pericial de la antropología física forense desde el 2006. Ajá.
Me gustaría, antes que de empezar yo a decir cosas, me gustaría que algunos de los chicos, no sé qué consideran, Osvaldo, tuvieran a bien decirnos un poquito qué será para ustedes esto de arqueología forense o la antropología forense en general. No sé qué opinan. Un poquito como para ver qué tanto hay por ahí, ¿no? Justo yo Podrían ser, iba a preguntar sobre la arqueología forense porque no me queda clara la distinción entre la labor arqueológica en los ámbitos forenses a la antropológica. ¿Cuál es la diferencia en términos de qué es lo que manejan, así como hablando de cultura material? Sí, exacto, como qué es lo que hace cada uno por por el ámbito jurídico. Ok. Bueno, ahí serán pues dos elementos. Una cosa son las cuestiones de lo jurídico, lo legal, y otra cosa son las cuestiones de derechos humanos, que pues están enlazados, ¿cierto? Sin embargo, lo que más hacemos no es tanto igual por lo legal, sino por la identificación humana. Ahorita más adelantito les quiero poner unas diapositivas muy breves. Igual y ahorita estas diferencias nos llevan un poco a pensar, sobre todo en la temporalidad. Son temporalidades muy diferentes, aunque si estuviéramos buscando lugares de allá, hay lugares clandestinos donde pudieran estar los estudiantes del 68, entre otros más. Hablando de estos casos de crímenes de lesa humanidad, pues estaríamos hablando de un caso histórico, ¿no? Estamos hablando de poco más de 40 años de estos sucesos. Entre si es cierto que están todos muertos o no, en fin, hay muchas vertientes e historias y versiones con respecto a ese caso específico. Pero tal vez no iría tan lejos la temporalidad, que es lo que comento, sería la principal diferencia, porque en muchos términos, en muchas definiciones que se llegan a hacer sobre la arqueología forense, algunos dicen que es la aplicación más o menos diferente, ligeramente modificadas de la arqueología en el contexto forense. Y es lo que les comento, ahorita les voy a poner unas diapositivas si hay oportunidad para poder dar un seguimiento a estas nociones. Y justamente ando trabajando en ello un poco más en términos de redacción, quiero publicar algo ahí. Bueno, las temporalidades son recientes, evidentemente. Pueden ser de un par de horas, si hablamos de un entierro clandestino en el patio de una casa en la colonia perengana de alguna ciudad, de algún poblado. Es un entierro inicial, en etapas iniciales de descomposición. Sin embargo, como está enterrado, requiere la experticia de un proceso de excavación. En este caso, pues, arqueología forense. He optado por cuestiones legales, que también es otra vicisitud que está ahí inminente y que casi no se considera. Por cuestiones legales yo no podría hacer un dictamen de arqueología forense, porque yo soy antropólogo físico forense. Mi nombramiento, mi puesto como perito profesional es antropólogo forense. Aunque académicamente lo manejemos como antropólogo físico forense, jurídicamente, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, soy un antropólogo forense. ¿Sí? Pero yo no puedo hacer un dictamen en arqueología forense. Lo que voy a hacer es pronunciarme en términos de una excavación forense de fosa clandestina o una excavación forense de sondeo, para no
meter problemas ahí, porque puede ser que ante un juicio oral, esa es otra de las grandes diferencias, creo que fue María Emilia quien preguntó, una de estas grandes diferencias es eso, ¿no? Comparecer ante un juez, un juzgado, para dar testimonio oral de las intervenciones que se hicieron en un lugar de la investigación. Y bueno, me pueden cuestionar, ¿no? Si es una defensa, un abogado muy versado, que esté bien con una asesoría pues buena, puede preguntar, ¿usted se ha presentado como antropólogo físico de la escuela no sé qué, concursos en esto, concursos en lo otro, que si es criminalista, ¿cierto? Sí. Señoría, el perito no puede acreditar que se trate, que tenga experiencia como arqueólogo forense. ¿Usted puede acreditar que sea arqueólogo forense? No. Ese es un problema. Entonces, por ahí saltamos estas pequeñas bardas o formas de poder desacreditar una intervención de esta naturaleza. Volviendo al asunto de la temporalidad. Entonces, temporalidad y juicios orales serían quizás dos cosas importantes a considerar, solo que el juicio oral pues es el extremo. Básicamente las temporalidades y un poco el ajuste de las técnicas y métodos que de algún modo hay que adecuarlas a las circunstancias contextuales de los hallazgos. Es algo que ahorita les voy a comentar. Porque no... En muchas ocasiones, uno de los principales limitantes es el tiempo. Poco tiempo. Y ese poco tiempo se ve sometido, así, sometido al ámbito de seguridad. Porque hay zonas en el estado de Chihuahua, como en otros estados de la República, en los que no podemos estar de noche en esos sitios, mucho menos si se trata de la sierra de Oaxaca, de Guerrero, de Tamaulipas, de Chihuahua, de Coahuila, ya estoy nombrando muchos estados. Digamos que toda la sierra más occidental y toda la sierra más oriental están llenas de crimen organizado. Y eso complica las cosas. De ahí entonces que yo no puedo hacer un dibujo a escala. No puedo sacar mi escalímetro y mi papel milimétrico, mis plomadas, y hacer esta serie de medidas para hacer un dibujo bonito y que luce mucho. Ajá. O bien utilizar nuevas tecnologías para hacer una documentación a escala muy puntual, ¿no? Pero no hay mucho tiempo en ese sentido. Entonces, el registro fotográfico es primordial, lo saben también, yo creo que lo saben. Y a partir de ello, lo más que podemos hacer en términos de dibujo son croquis a mano alzada. Y hay ciertas técnicas para poder hacer esta documentación que le llamamos planimétrica. Es una especie de topografía, aunque no es lo mismo, evidentemente, porque no usamos estos elementos técnicos de los milímetros y el escalímetro. Bueno, ese es otro elemento que también hace la diferencia. Y otro que también es de mayor contacto, y me refiero a contacto porque hay que tocar, hay que sentir. Y se trata de los procesos de putrefacción. Eso, ahora lo digo después de 14 años, no cualquiera hace eso, de poder tocar ahí lo que están trabajando. Meter las manos en unos residuos de putrefacción para sentir las vértebras que tengo que yo recuperar, para poder recuperar, o mejor dicho, en mis propias palabras, rescatar a estas personas fallecidas en diferentes etapas de descomposición y de esqueletización. Una vez que hacemos la liberación del contexto y podemos hacer este levantamiento, en ocasiones hay que meter las manos en estos residuos de putrefacción. Hay que destacar aquí también que
y en esto también se parece a la arqueología, sin apellido, forense. El riesgo biológico, ¿no? O sea, también hay hongos, también hay humedad, también hay ámbitos secos. Entonces, pues también podemos adquirir una micosis pulmonar o dérmica. Eh, los vapores que hay ahí son ciertamente diferentes. Ahora sí, estamos hablando de metano, de amoníaco, insectos, esa es otra diferencia. Quizás en algún contexto arqueológico pueda haber insectos, pero que no tengan mucho que ver con el proceso de la putrefacción. Y los procesos de putrefacción que dependen de los factores tafonómicos que lo transforman, lo modifican, y dependen del entorno ecológico. También es otra de las diferencias, porque vemos lapsos de tiempo cortos. Vemos una temporalidad inmediata, es muy cerca. Y ahí vuelvo a traer este tema de la temporalidad. Y por ahí hay muchas más diferencias, en realidad, creo, para poder responder un poco esa pregunta. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? O que pueda decirnos qué sería esta arqueología forense? O la antropología forense. ¿Qué han visto o leído? Mientras preparo aquí Yo, perdón, un poco como ya lo comentaron ahorita, pues la diferencia que yo veo de la arqueología forense es precisamente ese proceso de excavar, de encontrar los restos humanos en un contexto y ver las técnicas para sacarlos y trasladarlos a un laboratorio, ¿no? Y en el laboratorio ya sería el lugar en donde entraría a escena el antropólogo físico para analizar esos restos y específicamente en el caso de la antropología forense es para identificarlos, ¿no? Algo así. Sí, ese es otro asunto, ¿no? Súper importante. ¿Quién comentaba eso? Areli. Areli, ok, mucho gusto. Sí, esto también es de las principales diferencias, ¿no? Y qué bueno que lo comentas porque es lo más importante, de hecho. El objetivo acá es identificar a estas personas. De algún modo lo comenté antes que estaba empezando a comentarles. Buscamos saber quién es, buscamos encontrar el nombre de esta persona, eh, saber a qué familia corresponde, quién lo está o la está buscando. Y no puedo darme el lujo de equivocarme. Areli, qué bueno que me comentas esto porque, por ejemplo, acá vamos a, no sé, a Cantona y sacamos unos esqueletos, los analizamos entre el equipo interdisciplinario, el arqueólogo, el antropólogo físico, quizás hay un botánico, un geólogo, bla, ¿no? Y sacamos un artículo bien padre y lo presentamos en un congreso. Y damos resultados, etcétera. Decimos que se trata de un individuo masculino o 8 individuos masculinos con tales edades, con tales lesiones traumáticas a nivel de hueso, es decir, una serie de interpretaciones del contexto, quizás desde el punto de arqueológico, no sé. Y al final de cuentas, resulta que un año después, otro grupo de investigadores analizan los mismos esqueletos que recuperamos, que rescatamos, ¿no?, en este equipo, y encuentran otras cosas. Dicen, no es cierto, el equipo anterior se equivocó en asignar el sexo. No son 8 hombres, son 4 mujeres y 4 hombres. Se equivocaron con 4 mujeres, o con 4 los individuos. Y luego lo notifican, nos avisan, ay, sí es cierto, fíjate. No había notado esto, no había notado aquello. Ok, bueno, no pasa nada. No pasa nada. En cambio, en un contexto forense, si yo me equivoco en asignar el sexo, grave, muy grave, ¿no? Puedo generar la violación a derechos humanos de las víctimas, y no solo de la familia. La principal víctima ahí son estas personas fallecidas. Ese es un tema crucial, así, súper importante. La identificación humana es el meollo de todo, en realidad, ¿no? Sí. ¿Alguien más? ¿No? Para poner la diapositiva.
Si quieres, podemos continuar con la presentación y no sé si quieras que durante la presentación te hagan las preguntas, los comentarios, o esperamos al término de tu presentación y que se abra la discusión. Sí, al final, igual y uno por uno, y voy contestando uno por uno, porque quizás no tengo muy buena memoria a corto plazo, entonces mejor al final preguntas ya uno por uno y las voy respondiendo. Gracias. De nada. Ok. Entonces, denme un segundo, por favor. Voy a abrir la presentación que quiero mostrarles, un poco para explicar de qué se trata. En ese poco que la voy a... En esto que la abro... En esto que abro la presentación, quiero comentarles que a lo largo del tiempo, México ha tenido un desarrollo muy interesante, ¿no?, con respecto a la antropología forense. Porque el desarrollo de la antropología forense, a diferencia de otros países, tiene un surgimiento más pacífico. En otras naciones, el tema del surgimiento de la antropología forense está relacionado, en la mayoría de los casos, con casos de violencia política, que bien vienen a lacerar las sociedades, y hay por ahí un antropólogo forense argentino, Luis Font de Brier, del equipo argentino de antropología forense, que define a esta violencia política como un ejercicio de dominación por parte del gobierno o las autoridades hacia la población civil, en políticas de dictadura y que ejercen violencia física, económica, entre otras, y que generan múltiples muertes, así como desaparición de personas, dejando como resultado entierros múltiples clandestinos, ¿no? Tengo entendido que en Sudamérica le llaman fosas comunes, solo que en nuestro país, pues hablar de fosa común nos remite al panteón, que también es violación de derechos humanos, estas fosas comunes en los panteones, que igual es otro tema también a seguir, que se ha visto modificado. Poco a poco eso está cambiando y estamos llevando, por lo menos acá en Chihuahua y otros estados, estado de Guerrero, Coahuila, Puebla, Tlaxcala, entre otros, a la búsqueda de enterrar a las personas por identificar de manera individual. Y ahorita estoy esperando que en algún punto puedan identificarse estas personas, sobre todo porque puede tratarse de migrantes, también es un tema en que nos complica el proceso de identificación. Pero bueno, entonces ya tengo aquí listo esto. Esta es una presentación, una ponencia que se hizo en el 12º Congreso Latinoamericano de Antropología Forense. Creo que ya ahí se puede ver. Sí, sí se ve. Perfecto. Es una presentación que se hizo por parte con mi compañero Carlos Miguel González, antropólogo forense también en aquel entonces, 2016, estaba en el Estado de México. Y bueno, aquí, ¿cómo está así? La antropología forense tiene unos antecedentes históricos muy particulares. Estamos hablando de que este personaje, Thomas Dwight, de estos primeros antropólogos físicos norteamericanos, pero que son médicos, anatomistas, comienzan a tener una importante introducción hacia el tema médico-legal, sobre todo
en este año 1878. Es muy curioso porque es un siglo antes de que yo naciera. Thomas Dwight hace un ensayo traducido al español, el uso de la anatomía esquelética en la identificación humana. Y con esto se gana un ensayo, con este ensayo se gana un premio y continúa y de ahí impulsa su carrera en el contexto médico-legal, dentro de la forensic anthropology, ¿no? Y hay otros personajes que están ahí, como George Dorsey, Wilton Marion Krugman, son antropólogos físicos, pero para no meternos tanto detalles, Dale Stewart hace un libro que se llama Identificación de restos más o menos esqueletizados. Hace un libro donde pone esta definición de la antropología forense en el Advances of Forensic Anthropology. Y con esto estoy mostrando cómo el cambiando con el paso del tiempo. Iscan, por otro lado, en el 81, nos habla que la antropología forense sería la evaluación forense de los restos humanos y su entorno. Asimismo, Douglas Blacker nos dice que es la aplicación de la antropología física en problemas médico-legales. Esto para el 2006. Sin embargo, podría considerar que la antropología física forense, y lo comento así como física forense, porque desde una ocasión que escuché, no sé si tengan noción de quién sea quien voy a mencionar, escuché al doctor Said Lagunas en un congreso, en un seminario en la UNAM, un excelente antropólogo y muy buena persona. A Said Lagunas decir, es que los antropólogos físicos, como somos los que están haciendo la antropología forense, debemos de llamarle antropología física forense. Nos dejó pensando a varios, de hecho, y aprendí. Bueno, entonces, esta antropología física forense se enfoca sobre todo al proceso de análisis osteológico para obtener un perfil esquelético individual, ahora sí en palabras mías, osteobiografía. Aunque la palabra osteobiografía la acuña Frank Saul hace un tiempo, pero él habla de que la osteobiografía abarca una conceptualización de más personas. En mi caso, este perfil esquelético individual o osteobiografía nos hablaría de estas características individuales adquiridas y biológicas que permite identificar a una persona a diferencia de otra. Entonces, la antropología física forense va en ese sentido. A través de obtener un perfil esquelético individual u osteobiografía, lograr la identificación plena de un sujeto de estudio, así como aportar información útil para el médico, para que el médico forense establezca causa y manera de la muerte. Ese es otro de los objetivos principales. En nuestro país, a menos de que el antropólogo físico forense sea médico de formación y tenga una cédula profesional de médico, puede emitir un dictamen en causa y manera de la muerte. Entre tanto, no podemos, ¿no? Solo los médicos tienen esta facultad legal de firmar un dictamen en ese sentido y de firmar un certificado de defunción. Nadie más puede. Y bueno, tiene estos dos objetivos. Identificación humana y aportar información a la causa y manera de la muerte. Pero también un objetivo secundario sería aportar información acerca de las huellas de violencia, que nos llevarían a la persecución del delito. Esa es otra de las diferencias que comentábamos anteriormente, la persecución de un delito. Pero eso no lo hace perito, evidentemente, él es el que aporta la información, aporta unos datos y una serie de conclusiones que pueden ser afines con otras ciencias forenses. De aquí que el tema sea tan importante y hoy en día es una necesidad. Cuando yo entré a esta fiscalía en Chihuahua en el 2006, entré en un contexto suave, muy suave.
y de repente, ¡pum!, detonó todo con este periodo calderonista del 2006 al 2012, que detonó una serie de ejecuciones y multiplicidad de diversos tipos de casos o tipos de hallazgos. Es que es lo que les quiero también hablar aquí un poco. Gracias a ese periodo malo, muy negativo, es que pues adquirí experiencia. O no solo yo, ¿no?, sino los compañeros que estuvimos acá en Chihuahua. Continuando entonces, ahora saltando un poco a lo que sería arqueología forense, tenemos ahí por ahí un británico, creo que está aquí adelante, acá está, sí. Estos dos personajes, John Hunter, en 1996, publica un librito en el cual habla sobre arqueología forense. Es el primer arqueólogo británico en publicar un tema de esta naturaleza. Hay otros más antes, pero no publicaron nada, entonces John Hunter les ganó el tiro, la tirada, y, en fin, datos menos, datos más. Dice que la arqueología forense interviene en la recuperación de bienes enterrados, armas, dinero o personas de casos civiles. Margaret Cox, por su lado, que fue alumna de John Hunter y colegas en trabajos, nos explica qué es la aplicación de los principios y métodos de la arqueología en el contexto forense. Una publicación del 2009, más reciente. Sin embargo, considero que se queda corto. Voy a volver antes, una diapositiva. Es que esto estaba organizado de otra manera, pero en fin. Arturo Talavera, de quien deben de saber, ¿no? Si no, pues lo sabrán más adelante. En el 2009, en la misma publicación del personaje que está más abajito, que es Israel Lara Barajas, dice que la arqueología forense es la búsqueda y recuperación efectiva de indicios para la investigación de la muerte. Ok, tampoco me queda muy claro, porque la muerte de qué o de quiénes, o cómo, ¿no? En el ámbito judicial hay que ser muy puntual. Eso es algo que te lo deja ver la experiencia, o haber leído muchísimo, o haber tenido muy buenos profesores, no profesores de escuela, no vayan a interpretarme mal, muy buenos maestros en el ejercicio pericial. Ajá. Que tus compañeros, o que existe un manual de procedimientos, que eso es algo que también, y ya me voy a desviar, eso es algo que también es súper importante y que casi no hay, manuales de procedimientos, instructivos, etc. Bueno, Lara Barajas nos dice, amplía un poquito la perspectiva, y me gusta, pero tiene un detalle al final. Dice que la arqueología forense son las técnicas arqueológicas ligeramente modificadas para cumplir con los requerimientos del registro del lugar de los hechos o lugar del hallazgo, donde un esqueleto o esqueletos o un cuerpo o cuerpos están presentes. Entonces, como que está muy indeciso, ¿no? O es uno o es otro o cuántos. En cierta manera puede ser todo esto y más. Pero para fines explicativos, para poder entender considerar estas definiciones con un poder explicativo suficiente, me parece que no lo consiguen del todo. Ahora bien, hay una publicación muy padre, que me parece muy padre, que se llama Forensic Archaeology, Global Perspectives, arqueología forense, perspectivas globales. Está muy padre porque escriben personas de muchos países hablando solo sobre arqueología forense, ¿no? Está padre. Y pues ahí tenemos a Carlos Jácome y Lili Escorcia, a quien le agradezco mucho aprendizaje, y en algún momento también de Jácome, y haciendo un ejercicio considerable. Permítanme un segundito. Sí. Una disculpa, en serio. Es que estoy en mi oficina de trabajo y me vinieron a preguntar algo, entonces tuve que cortar tantito, lo siento. Volvamos. Jácome y Escorcia nos dicen que es la aplicación del conocimiento, teoría y métodos de la arqueología para ayudar a resolver problemas de interés judicial.
solo que los problemas de interés judicial son muchísimos. Es decir, si acá hay un poblado que se llama Ciudad Madera y que uno de los más recurrentes delitos es el tráfico de madera, de tala clandestina, y pues ahí no puede entrar ningún arqueólogo forense. Jurídicamente no es su competencia, entonces la definición es un tanto, se pierde un poco en sus ganas de tenerlo definido mejor. Sin embargo, ellos se basan en la definición de ciencia forense que se da en el Forensic Science and Illustrated Dictionary, por lo cual tiene este elemento importante que aporta algo. Además de que tomemos en cuenta que es parte de este recorrido en el cual se va evolucionando, no quiero decir evolucionando, van surgiendo dentro de la perspectiva que manejo este ejercicio epistemológico. Al final de cuentas, en el protocolo de tratamiento. Así que, entonces, hay que señalar también que la excavación arqueológica forense no es la única actividad que puede hacer un arqueólogo forense. No es la única. Es lo que podemos ver de manera clásica. Lo que comentaban Margaret Cox, John Hunter, los antropólogos sudamericanos como los argentinos, los peruanos, los chilenos, los colombianos, los guatemaltecos, tienen mucha experiencia efectivamente en fosas múltiples, en estas mass graves, en estas entierros masivos de personas desaparecidas, de conflictos armados internos y violencia política. Sin embargo, hay una variedad de contextos en los cuales hemos intervenido, no solo en Chihuahua, sino también en otros estados. Y es un poco lo que se presentó en este congreso y que les vengo aquí a platicar un poco. La CLAF, o la Guía Latinoamericana de Buenas Prácticas Aplicadas en la Antropología Forense, la define de este modo. Me parece que está mejor. La arqueología forense aplica las teorías, métodos y técnicas de la arqueología dentro de un escenario legal. Pues sí. Su objetivo es buscar, documentar, recuperar cuerpos y evidencia asociada. Bien. Y dar interpretaciones respecto a las condiciones en las que dichas evidencias fueron depositadas. Siempre hablamos de un depósito. Esta definición, si ven, que aparte pues forma parte de este desarrollo latinoamericano, es más explicativa. Lo que a mí me interesa aquí es que tenga poder explicativo esta definición y que la puedan entender. ¿Para qué sirve? De ahí entonces que yo propongo esto. Es una ciencia forense que se encarga de buscar, localizar y recuperar evidencias de sitios de hallazgos clandestinos con cadáveres en diferentes estadios de descomposición, así como segmentos corporales y restos óseos, con el fin de historiar los hechos perimortem y también postmortem, analizar las evidencias asociadas que forman parte del proceso de identificación individual e investigación criminalística y policial, así como tener la capacidad de diferenciar la temporalidad del depósito o del sitio de hallazgo o de entierro con base en un análisis estratigráfico de cultura material, la posición del entierro, entre otros elementos, que estarían indicando temporalidades históricas o arqueológicas, con lo cual esa intervención se cancela y se le da parte al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ese es otro detalle que a muchos de mis queridos compañeros y colegas peritos y no peritos que están en este ámbito forense se les olvida un poco. Tenemos que decirle al Ministerio Público, a la población en general, que también podemos hacer eso. No solo yo, también, no solo el arqueólogo forense, sino también el antropólogo físico forense, porque hay un detalle. Ya lo comenté. Hay entidades federativas donde solo está el antropólogo físico y tiene que hacer esta práctica de campo, tiene que aplicar sus conocimientos de arqueología para poder recuperar estos hallazgos,
clandestinos. Pero también tiene que poner en ejercicio todo su aprendizaje de los entierros prehispánicos, históricos, para poder definir si realmente este hallazgo se trata de un contexto forense y persigue un delito, o queremos identificar a esta persona. Porque en algunas ocasiones han llegado a nosotros, llegó una caja una vez, no pudimos ir al sitio, llegó una caja grande conteniendo a un individuo, y cuando abrimos la caja, el embalaje, con todas sus cadenas de custodia, en orden, todo muy bien, pues el individuo está momificado. Y de inmediato supimos que no, ¿no? Tomamos algunas fotografías, se hizo un dictamen muy breve y rápido, con el cual notificamos al Ministerio Público, y que el Ministerio Público le avise al INAH, porque esto no es persecución de un delito, ¿no? Es un contexto antiguo. Y eso pasa, ¿no? Eso pasa muy frecuentemente. Bueno, ahora bien, un poco lo que les quiero platicar también aquí, a partir de todo este desarrollo, y creo que esta plática, Osvaldo, aquí también te doy las gracias, porque ya me había yo tardado mucho y ya estoy escribiendo algo por fin a partir de esto, para poder dar a conocer el desarrollo de estas propuestas que surgieron en Chihuahua. Yo estoy al pie del cañón insistiendo en que pudiera manejarse de esta manera en términos de propuesta metodológica y epistemológica también, para hablar sobre todo de esta arqueología forense y de una tipología de hallazgos, que de algún modo ya mis compañeros en otros estados están hablando de cosas muy similares, ¿no? Sin embargo, acá lo que vengo a proponer forma parte de un desarrollo a partir de la experiencia de 14 años de ejercicio pericial forense, tanto por arqueólogos, arqueólogas, antropólogas físicas y antropólogos físicos, que han aportado mucha información, muchas experiencias, muchos libros, mucha lectura, y hemos logrado desarrollarlos mucho, ¿no? Por ahí andará Roxana Enríquez, que fue un gusto cuando estuvo acá en Ciudad Juárez. Actualmente es la presidenta del equipo mexicano de antropología forense, y es un trabajo impresionante, es un gran trabajo. Tiene mucho que no la veo, en fin. A buena pedida a estos compañeros, Alberto Peña, Glendy García Alquicira, Paloma Moncada, por ahí, a estos arqueólogos que estoy mencionando, a Carlos Jacome, en fin, ¿no? Muchos más por ahí. Y también de otros países que acabo de señalar. Hablando de esta diferenciación metodológica, surge como una idea para poder tener una clasificación de las circunstancias contextuales que son diferentes unas a otras. Hablando en términos específicos, el tipo de hallazgo significaría una variable específica de cada una de estas variables, de esta diversidad de circunstancias contextuales, en los que podemos encontrar de manera general restos humanos o restos óseos. ¿Sí? Aquí me detengo un poco. Cuando hablamos de restos humanos, podemos entender que se trata de un cuerpo, un cadáver en etapas iniciales de descomposición. Ahí, bueno, hay que haber la oportunidad de decir cadáver o cuerpo. También estaríamos hablando de la putrefacción avanzada, segmentos anatómicos enterrados o en superficie o quemados, carroñeos, segmentos anatómicos mutilados adentro de una maleta, entre otros datos. Y los restos óseos, pues propiamente ya estamos en las etapas de reducción esquelética o bien hueso seco, o bien hueso calcinado. Un poquito esta diferenciación para tener noción más clara de qué es lo que estamos hablando. Y aquí, chicos, Osvaldo,
Voy a mostrar una serie de fotografías que sí voy a solicitar aquí su apoyo para que no sean grabadas o documentadas aparte, porque son casos reales y quizás puedan algunas de estas imágenes ser un poco agresivas a la vista, pero creo que es necesario mostrarlo. Además de que esta presentación, bueno, ya se hizo pública en este congreso, está también en academia.edu.mx. Pero bueno, no hay que tener su precaución, sobre todo porque estamos hablando de personas. Yo soy muy enfático en ello y tenemos que también ejercer un sentido bioético en todo tanto en el trato pericial como en el trato académico. ¿De acuerdo? Sí, claro que sí, Moisés. Ahorita estamos grabando, pero si quieres ya detengo la grabación y continuamos con tu presentación. Ok, gracias. Alondra. Alondra, sí, ok, perfecto. Gracias. Bueno, sí. Entonces, esta tipología de hallazgos, ya hablamos, ¿no? Dijimos entierros, superficie, acuáticos, exposición directa al fuego, contenedores irregulares, exposición directa a sustancias ácidas y diferenciación contextual. Pero algo que yo no había pensado y que ha surgido a partir de volver a intervenir tiros de mina, a lo largo de mi trabajo acá, me he tenido que meter a varios tiros de mina. No los había considerado. Hasta hace poco que me volví a meter a un tiro de mina de 250 metros de profundidad. Estuvo muy bien porque recuperamos bastante. Entonces, agregaríamos aquí un octavo tiro de este tipo de hallazgo. Los tiros de mina. ¿No? Los desastres masivos no entrarían en esta clasificación, dado que estos son muy específicos. Pueden ser por ataques terroristas o por desastres naturales. Accidentes de tránsito, que propiamente nos llevarían a ciertos elementos de segmentación anatómica, mutilación, fuego, quizás el contacto con sustancias corrosivas, entre otros datos, ¿no? Que podríamos retomar todo lo que ha habido aquí, pero para ello menciono que existe un Disaster Victim Identification Protocol o protocolo de identificación de víctimas en desastres. Uno lo puede descargar de la página de Interpol, se llama DVI, por sus iniciales D, V y latina. Y este Disaster Victims Identification, pues es un protocolo, es una guía que explica muy bien a detalle lo que hay que hacer en esos casos. Bueno, hasta aquí prácticamente con este asunto de la tipología de hallazgos y ya un poco mostrando lo que sería la arqueología forense. Y siempre viendo entonces a miras al sistema acusatorio y adversarial en modalidad de juicio oral. Desde el 2008, en la ciudad de Chihuahua, está vigente este sistema nacional, este sistema acusatorio y adversarial, donde la primicia es el inocente, el imputado es inocente hasta que se demuestre lo contrario, no como en el sistema inquisitivo. El imputado es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y tenemos una gran violación a derechos humanos en el país desde hace muchas décadas, muchas. No solo a población no indígena, sino a los indígenas. ¿Okay? Y de ahí tenemos sociología jurídica, antropología jurídica y otros temas muy interesantes y necesarios. Entonces, en este sistema, lo que hace un perito puede llegar a un juicio oral. Incluso puede llegar a una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algo que recientemente, hasta hace unos 5, 7, 8 años, tengo compañeros criminalistas y otros peritos que dicen, ay, ¿y si llega a Corte Interamericana? Ándele, haga las cosas bien, señor, por favor, dense cuenta. La sentencia del campo algodonero en Ciudad Juárez
Es el primer caso en el que se utilizó el concepto legalmente de violencia de género. 3 señoritas a las cuales se les demostró la violación a sus derechos humanos. Se demostró que el Estado mexicano cometió una serie de omisiones técnicas, metodológicas, procedimentales, embalajes inadecuados, manejo de custodia garrafal, una serie de omisiones que llevaron a demostrar, llevaron a esta sentencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se exigió al Estado mexicano que mejoren todos sus procedimientos de investigación, que capaciten constantemente a sus peritos, policías, MPs, personal administrativo, el de la limpieza, el que está en todo personal de gobierno. Por favor, bueno, no es por favor, te exigimos, México, que capacites a todo tu personal. En oralidad, en redacción, en perspectiva de género, en derechos humanos, en tus propias leyes, en procedimientos internacionales forenses, Afortunadamente por ello, o desafortunadamente, es un arma de doble filo, hemos tenido que ir a muchos cursos de casi todo esto que les menciono. Y qué bueno, porque demuestra que no puede haber personas que hagamos el trabajo bien, con miras a rescatar a sus familiares. El Código Nacional de Procedimientos Penales, vigente desde junio, ahí dice de este año, porque esto fue presentado en el 2016, es vigente para todo el país. Por alguna razón, yo no sé por qué, por alguna razón me tocó estar en el estado donde inició todo, esto del sistema acusatorio, muy extraño, la verdad, y poco a poco iba esto aumentando y tomando más seriedad, ha sido más elaborado. Existe la Guía Nacional de Cadenas de Custodia, que esto también se pueden descargar de internet sin ningún problema. Ahí vienen una serie de conceptos, que es un indicio, que es un croquis, que es una planimetría, que es la cadena de custodia, ¿no? Es un sistema de control que se aplica al indicio desde su descubrimiento, aportación y localización hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Me la sé de textual, es una definición textual de cadena de custodia. Es que como soy profesor en una escuela con alumnos de criminología, pues vemos todos esos datos. Bueno, y evidentemente hablar de derechos humanos del cadáver, y que existe un protocolo para tratamiento y identificación forense desde el 2015. Es una guía más o menos bien lograda, está bien lograda, habla de las cuestiones básicas, de los intervinientes básicos, esta serie de peritos que tienen que trabajar bajo ciertas pautas y normas y normatividades judiciales. Aplicar la cadena de custodia y la documentación planimétrica, fotográfica y escrita. Es prácticamente lo que hace un arqueólogo también. Fotografía, describe lo que hace y dibuja. Un dibujo técnico, fotografía técnica, una descripción técnica del lugar. Hoy en día pues existen los drones, existe el georradar de penetración, que es este aparatito que lo pasas por la superficie de un suelo y arroja unas ondas, regresan las ondas y te da una imagen bidimensional de cómo está ahí abajo organizada el suelo, y si hay una alteración dentro de la misma organización, hay una alteración, pues te indica que ahí hay algo. Te indica que hay una alteración del suelo, precisamente que pudiera tratarse de una fosa clandestina. Hay otros instrumentos aéreos que tienen el dron, se le puede acoplar una cosa que se llama un LiDAR, que es una camarita también y arroja, tiene una visión ultravioleta que percibe los cambios de las temperaturas. La putrefacción, como les dije hace rato, genera temperatura del suelo, de un entierro, entonces pudiéramos ver un suelo, algunos puntos con colores que nos indiquen la presencia de variaciones en la temperatura. Ahí puede haber un entierro humano, digo clandestino. Ok, vamos. La documentación georreferencial, las coordenadas, en fin, ¿no? El uso de
el binomio canino. Hay perros aquí en Chihuahua que están entrenados para la detección de entierros clandestinos. Ha habido muchos, ha habido varios y tienen éxito. Hay unos que no son tan exitosos, que les gana el ansia de estar ahí como loquitos. Pero hay otros que son muy buenos, me consta. Hemos encontrado, pues hemos podido hacer a la combinación de técnicas mixtas, ¿no? Técnicas no intrusivas, como el sondeo con K9, y técnicas intrusivas, que son los pozos de sondeo, las escalas de aproximación, y que al observar los cambios de estratigrafía en un pozo de sondeo, vemos que si aquí es color verde, azul, amarillo, y luego acá en la otra pared es verde, azul, amarillo, negro, y del otro lado es negro, azul, amarillo, y del otro lado es azul, amarillo. Ah, de este lado hay una alteración. Vamos a ver si aquí continuamos. Entonces, vamos bajando. Aquí está el entierro. Perfecto, ¿no? Eso es el análisis estratigráfico, que te permite hacer una técnica intrusiva de sondeo. Ya si tienes confirmada la presencia de restos humanos, bueno, ya no es un sondeo, ya es una excavación arqueológica, una excavación forense. Lo que les decía hace rato, ¿no? De este juego, si yo fuera arqueólogo, como algunos de ustedes, o Osvaldo, no hay bronca, ¿no? Sí, soy arqueólogo, tengo los papeles, mi cédula. Ok, no pasa nada. Pero como soy antropólogo físico, con algunos entrenamientos en arqueología forense, mejor lo manejo como excavación forense de fosa clandestina. Y así no me meto en problemas. Y no es porque yo me meta en problemas, sobre todo lo hago porque tengo en mente que lo que yo haga, si no lo hago bien, si no lo nombro de una manera adecuada, puedo generar por una falla técnica que el culpable salga libre. Y eso no lo quiero tener en mi vida. No, definitivamente no. Afortunadamente, gracias a... se han podido encarcelar a varias personas, gracias a que se hace bien el trabajo. Y no es que me esté echando flores o cosas, sino me he dado cuenta que vale la pena el esfuerzo, vale la pena hacer las cosas bien para que la mamá de un muchacho tenga cierto consuelo, a pesar de que su hijo está muerto, ¿no? Y ya lo enterró y todo lo demás. La resiliencia que le llamamos. Y vaya, pues hay el desarrollo importante de los lineamientos de este trabajo. Se han llevado a cabo varias reuniones, no sé por qué se pasó delante de Filo, lo que dice ahí el texto. Lo tengo automático, una disculpa. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha ayudado mucho al desarrollo de estas prácticas y de que los peritos en antropología forense se pongan de acuerdo en el país. Aquí está. Que diferentes fiscalías de diferentes estados y todavía algunas procuradurías asistan antropólogos, arqueólogos, médicos, odontólogos, criminalistas, para que se pongan de acuerdo. Y Cruz Roja Internacional, o CICR, como ven ahí en el Comité International GNP, puede y ha tenido una gran importancia en el apoyo del desarrollo de estandarización de procedimientos en el Estado mexicano. Y pues muchas gracias por ese apoyo. Y es una respuesta a lo de las Cortes Interamericanas, a estas sentencias, sobre todo lo del campo algodonero. Y hay otros más, por ejemplo, no sé si quieren investigar acerca del caso Radilla Pacheco o el de los Alvarado, que están ahí vigentes, ¿no? Señor Radilla Pacheco hacía corridos de denuncia del abuso del gobierno y después desapareció el señor. Y no sabe nadie dónde está, ¿no? Desaparición forzada. Un tema grave, grave. ¿México vive una etapa de violencia política? Sí. México vive una etapa muy larga de, ¿cómo se llama? De conflicto armado interno. Sí.
diferente al que ocurre en otros países como Siria, por ejemplo, que estamos hablando de guerras, ¿no? O sea, de una escala tal vez mucho mayor, pero algunos consideran, sobre todo en el ámbito del derecho internacional, de la criminología, de la política criminal, y otros como yo, quizás alguien más por ahí lo piensa, ¿no? Vivimos un periodo de violencia política y, bueno, más bien del conflicto armado interno. Lo vemos todos los días. Juárez se ganó el premio, ¿no? Mejor ni lo menciono. Bueno, todo esto es por los derechos humanos de las víctimas. ¿Ok? Dice gracias. No, sí, ya, vamos a dejarle ahí. Gracias, es un gusto haber podido hablar con ustedes de todo esto. Muchas gracias, Moisés. Pues sí, efectivamente, ¿no? Los retos que tiene la antropología forense en México y en el mundo, pues son enormes y pues muy complejos, dependiendo también del lugar y de las personas involucradas, ¿no? Entonces, chicos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Pregunta. Sí, ¿por qué no se habla o por qué no está bien decir fosas clandestinas? No me queda claro cuál es entonces la terminología legal correcta para eso, porque es muy coloquial y se dice en las noticias y todos lo emplean. Ok, María. ¿María o Emilia? Emilia, ¿está bien? Ok, Emilia. Comentaban a un inicio que por un lado en Sudamérica todavía le siguen, tienen muy claro que la fosa común, a diferencia de que en México hablamos de fosa clandestina, la fosa común para ellos es el sinónimo de nuestra fosa clandestina. En México, hablar de fosa común, está en la ley de panteones, nos refiere a este espacio en un panteón municipal o federal en el cual se inhuman a las personas no identificadas. Y la fosa clandestina es este entierro allá en la punta del cerro, donde se ha enterrado a una persona amarrada, con fracturas de la cabeza por impacto de bala. Es decir, es adecuado hablar de fosa clandestina, pero en términos de la idea que planteo acá, de hablar de que nuestra acción implica diversos depósitos clandestinos, o bien hallazgos clandestinos. Es decir, por allá también fueron a botar unos huesos quemados. Y también por allá hay otros huesos de una persona que ya se lo comieron los perros, los coyotes, el puma. Y por acá también hay un lugar donde hay enterradas muchas personas. Cada uno de estos, los acuáticos, también los contenedores irregulares, son depósitos clandestinos. Entonces estamos ahí. La fosa clandestina, no sé si me estoy explicando, yo creo que sí. La fosa clandestina formaría parte de esta diversidad de hallazgos clandestinos, que implican un delito. O bueno, implican la persecución de un delito. ¿Mejor? Sí, ya. Muchas gracias. Qué bueno. Digo, perdón. Yo no sé si nos podría sugerir algunos autores para empezar a leer sobre arqueología forense, antropología forense. A los que nos está llamando la atención el tema, no sé si nos pueda recomendar a alguien para empezar en este camino. Sí, mira, hay una serie de lecturas. Sí hay, sí hay. Este que les menciono de Margaret Cox, lo pueden buscar en internet. Creo que ella ya se retiró, pero está en unos programas de trabajo, Margaret Cox. Para México, bueno, para habla español, hispana.
Pueden revisar el trabajo de Lara Barajas y Talavera. Es un librito que publica el INA. Hay otro ahí que se llama Rodríguez Vicente Cuenca. ¿Sí? Vicente Cuenca. Sí, déjenme ver, espérenme. Ahí también está Luis Echeverría. Echeverría. Está otro ahí que se llama Udo Krenze. Udo Krenzer. Él hace un compendio de métodos de antropología forense. Está Introducción a la antropología forense de Rodríguez. Se llama José Vicente Rodríguez Cuenca. Rodríguez Cuenca. Es un documento del 94 de la Universidad Nacional de Colombia. Estaría también por ahí pues qué más que la guía latinoamericana de antropología forense. Hay otro dato, miren ahí también. Se los digo. Aquí está. Ay, es que estoy buscando, permítame. Obviamente yo recomiendo también un libro que se llama Forensic Human Identification, que empieza hablando, creo que de Douglas, ¿no es cierto? Empieza hablando sobre identificación e identidad, lo divide, de Tim Thompson y Sue Black, que son diversos autores que comparten ahí sus conocimientos. Está también muy interesante. Obviamente el Desenterramientos Humanos de V. Lacker, clásico también, ese ya tiene un tiempo, pero el que les quiero mencionar, hay otro acá que es muy reciente, que también es de la Cruz Roja Internacional, que lo publican a partir de la experiencia peruana, que se llama, así tiene un nombre muy largo. Mira, para efectos, voy a compartirles pantalla otra vez. ¿Sí se puede? Para que puedan ver lo que estoy yo viendo. Porque es un nombre muy largo. Ahí está. Guía práctica para la recuperación y análisis de los restos humanos, en contextos de violaciones a los derechos humanos e infracciones contra el derecho internacional humanitario. Ese es así. ¿Qué más? Entonces, y hay un montón, ¿no? Realmente ustedes, chicos, pueden poner en el buscador, qué bueno que tienen buscadores ahora así de fáciles, ¿no? Jueguen con las palabras, ya sea en inglés o en español, o en portugués o en italiano, ¿sí? Forensic Anthropology o Forensic Archaeology, van a encontrar un montón de cosas. Ya lo saben, ¿no? Ya saben buscar en internet. También vayan a las bibliotecas, vayan a su biblioteca. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la biblioteca de la ENA? ¿Bonfield? No me acuerdo. Ah, sí. Ahí hay una tesis, está la primera tesis. Creo que es Benítez Ampudia, es quien habla sobre arqueología forense. Dávalos Hurtado, también por ahí hay trabajos de él, son mexicanos. Carlos Serrano, Carlos Jacome, tiene una tesis
de arqueología forense. La tesis de maestría también habla sobre lo mismo. Carlos Jacome. Y pues con eso. Gracias. Gracias. Muy bien, chicos. ¿Más preguntas? Vamos a hablar un poco brevemente acerca de tu proyecto de maestría. ¿Sobre qué, perdón? De tu proyecto de maestría. Ah, ok. Sí, claro. Miren, mi trabajo de maestría es resultado de la experiencia que he tenido acá, mal o bien, y también de una preocupación y de una realidad, ¿no? Son esos tres elementos. Parte de esa realidad es ver cómo se manejan, cómo se tratan los huesos, sobre todo, no tanto los cadáveres, porque he visto unas cosas nada agradables, desde palmaditas a así de, ay, mira, esta tiene buen muslo, así como que chale, así, y se los cuento así, directo. O sea, ¿qué te pasa? No friegues. En una ocasión tuve un debate, una discusión con un compañero, porque no respeta. Y todavía el trato hacia los huesos, pues es peor, porque son huesos, son huesitos, ¿para qué le haces? Y ya están en huesitos, quién sabe quién es. Y ya nadie lo está buscando, con esa cara y con esas frases, en ese tono. No. Entonces, mi preocupación surge ahí para hablar de derechos humanos del cadáver, que no existen. Lo que sí existe es la muerte digna y estos tratados de la Media Luna y Cruz Roja en los derechos humanos, pero no existen derechos humanos del cadáver. Sin embargo, como no puedo escalar a ese nivel internacional mi propuesta, es entonces que lo manejo como principios bioéticos para el tratamiento e identificación forense en la ciudad de Chihuahua. Súper acotado, en un contexto específico, con una intención específica, para poderlo llevar para allá. Y de ahí entonces, ¿qué es que hablar de la muerte, la resiliencia, el muerto y el morir? ¿Cómo es que desde una antropología de la muerte significamos todas nuestras costumbres funerarias, a las cuales les debemos a nuestros muertos honores y respeto? Y la dignidad misma del ser humano, pues está vertida en las prácticas funerarias. Pero sobre todo que la bioética tiene una gran influencia a partir de los... hubo un juicio de la posguerra, los juicios de Nuremberg, donde se demostró que los nazis hacían experimentos con personas vivas y muertas, y de ahí se definió que no hubiera más este tipo de tratos, que la práctica médica fuera de otra manera, etcétera, etcétera. Y un desarrollo importante en términos de bioética, desde cómo manejar una muestra de diente. Vamos a quitarle este diente al cráneo para remitirlo a genética forense. No puedes maltratarlo, lo tienes que tratar con mucho cuidado. Es el diente de una persona desaparecida. No puedes, hay que evitar en todo momento que se contamine, que se rompa, que se pierda, que la cadena de custodia esté bien llenada. Si yo lo recuperé a las 5:20 del día 8 de octubre, la siguiente persona lo va a recibir el mismo día 8 de octubre, pero a las 5:32. No puede ser que yo recupere un indicio en tal fecha, el 5 de octubre a las 10:20, y el juez, durante un juicio, encuentra que el último eslabón, es decir, la última persona que tuvo manejo de este indicio, recibió el indicio el mismo día, 5 de octubre, pero a las 10:15 de la mañana. No, eso no puede ser. ¿Cómo? Entonces ahí hay una omisión. También ahí está el asunto de la bioética. En el contexto forense, cabe señalar. Entonces, mi preocupación va en ese sentido de que
servicios periciales, la ciencia interdisciplinar forense tiene que trabajar siempre pensando en respetar los derechos de estas personas, que responden a una familia que está dolida, frustrada y que ha cambiado su forma de vida brutalmente y que tienen una esperanza de encontrarlos aunque sean muertos en huesos. Y entonces, esta serie de principios bioéticos nos llevan a hablar de que tienen derecho a ser identificados, a tener una causa y manera de la muerte. En caso de que no se puedan hacer estos dos primeros, a que sean tratados como por identificar y causa y manera de la muerte por establecer, evitando manejarlo legalmente como no identificado y causa de la muerte indeterminada. Esto evidentemente lleva un proceso largo para que pueda ocurrir, pero de entrada es la intención, ¿no? Ponerlo ahí en la mesa de trabajo es una tesis académica, pero la idea es llevarla acá a este lado. El derecho a ser tratado con dignidad, esto implica un rescate. Ya hablar de rescate, ya estamos cambiando el asunto. No solo, sí es una recuperación, es un levantamiento, pero estamos rescatando a personas desaparecidas. Hablar también de ¿cómo se llama esto? Los embalajes adecuados que te permiten el manejo y el tratamiento forense adecuado. Sitios de resguardo temporal también adecuado. No voy a tenerlo en una bodega donde siempre está oscuro, está lleno de ratas o de arañas, y humedad, y que puede generar hongo, y que esto puede alterar en algún sentido las muestras de ADN, entre otros datos, ¿no? Es decir, yo no puedo dejar que se deterioren más. Hay que conservarlos lo mejor que se puede. Bien rotulados, bien sellados. Al momento de la entrega tiene que hacerse con todo lineamientos humanitarios. Siempre siendo lo más neutral posible. No digo objetivo porque no creo mucho en la objetividad de la ciencia, más bien lo más neutral posible. Y entre otras cosas, ¿no? Entonces mi tesis de maestría va por ahí. En vela de los derechos humanos del Cadáver. Y otras cosas más por ahí que ahorita igual no me acuerdo mucho, pero en ese bando. Muy bien, porque es una de las discusiones o de las reflexiones que hacemos en esta clase y en otras relacionadas. ¿Qué pasa con los restos arqueológicos y cómo debemos considerarlos? Porque nosotros debemos velar por estas personas del México antiguo que ya no tienen familiares, e incluso hay pueblos, ya no se conoce su filiación étnica, y las constructoras o las comunidades que actualmente viven encima de estos hallazgos fortuitos, ¿no? En las zonas arqueológicas, que ya son patrimonio de los investigadores, que también es una discusión aparte, se vuelven propiedad intelectual del investigador. Pero en el caso de los hallazgos fortuitos, cuando nos toca excavarlos, y son arqueológicos o históricos, nosotros somos los responsables de esas personas que ya no tienen familiares y no tienen comunidades que los identifiquen, y tenemos que reintegrarlos a la sociedad como actores parte de nuestro pasado, fundamentales de la historia de su momento, de su época, pero personas que vivieron en un sentido, con una razón, y no podemos llegar al punto de identificar, pero sí conocer filiación étnica, época, y lo mismo que dices del tratamiento digno a los restos de las personas de hace mucho tiempo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, eso sí está como, creo que este asunto de la bioética, ¿no? Están en el INE, como bien dices, y acá de este lado también, porque o sea, se vuelve propiedad del Estado, propiedad de quién, como dices, ¿no? Propiedad intelectual, ¿no? Es mi colección. Ups. Sí, y también están este asunto que creo que es importante, en términos sociológicos, y que también aboga un poco para la estandarización de la osteología mexicana, estos estándares. Por ejemplo,
de la edad o de la estatura, que sí se han trabajado efectivamente, del sexo, por ejemplo, está Jorge Gómez, Antinea Menéndez, el tema de la estatura, el tema de la edad casi no se ha trabajado como para decir, bueno, vamos a hacer unos estándares para la población mexicana o para regiones mexicanas, que al final de cuentas dicen, bueno, ¿y para qué? ¿No? Si tienen por qué. Porque si manejamos estándares osteológicos para regiones de personas mexicanas, estamos velando más por llegar a una certeza, ¿no? A una exactitud, a dar información lo más precisa, lo más exacta posible, que al final de cuentas repercutirá en el proceso de identificación humana. Pues si hay más preguntas por alguno de los compañeros, de los resistentes compañeros. Sí, ya se ha tenido poco a poco. 16 ahora. La bioética, ¿qué tanto se ha trabajado en el campo, por ejemplo, en México, ¿no? ¿Qué tantas investigaciones o qué tantos tratados hay? ¿O es muy poco? No, sí hay, Emilia. Sobre todo hay una sociedad mexicana de bioética. Está con este asunto de las muestras, de la medicina. Es donde primero se inserta, de hecho, ¿no? A partir de la práctica médica. Posteriormente, los antropólogos físicos, los arqueólogos, nos estamos preocupando de eso. Ahora bien, también no habría ser una sola bioética hacia los muertos, ¿no? También hacia la población viva, no solo indígenas, sino los no indígenas, porque al final de cuentas estamos tratando con vidas. Al hacer una historia de caso, una entrevista en profundidad, pues estamos impactando una vida, no sé, ¿no? Parte de la discusión en ese sentido. Pero sí hay, ¿no? Y pues, si te interesa, puedes buscar esta Sociedad Mexicana de Bioética. Incluso creo que hay un seminario de bioética de la DAF, la Dirección de Antropología Física. No sé si todavía esté por ahí vigente. Lourdes Márquez Morfín creo que anda en ese asunto y otros más. Pero sí hay, ¿no? Ahorita igual, como yo trabajo mucho lo forense y leo muchas cosas forenses todo el tiempo, no tengo las cosas tan frescas de inmediato, ¿no? Tengo que agarrar el libro y buscarlo. Pero de manera general te recomiendo quizás buscar estos asuntos para México, que sí hay bastante. Ok, gracias. Un gusto. ¿Algún otro comentario, chicos? ¿Alguna opinión más? Parece que no. Pero, Espero que los hayas dejado pensando en cosas muy profundas. Seguramente las dudas van a surgir conforme pase el tiempo. Por ahora, pues, muchas gracias, Moisés. Gusto verte, aunque sea en este medio. sí. Pero qué bueno que nos compartes un poco de tu labor, de la difícil labor de lo forense. Gracias, Osvaldo. Muy encantado con lo que comentaste. Sí. Se dieron la oportunidad y aquí están las 2 horas muy perfectas para poder hablarlo. Y gracias a los demás chicos que pusieron atención, los que preguntan, los que le preguntan. Ánimo, hay oportunidad para todo. Sí, muchísimas gracias, Moisés. Digo, es una problemática actual y también en algún momento lo mencionaste, ¿no? Que incluso históricamente, pues en algunas naciones, incluido México, pues la antropología forense sigue tratando de dar nombre a desaparecidos, ¿no? Que llevan mucho más tiempo, no es de ayer o de hace un mes o hace 2 años, ¿no? Mencionabas a Radilla y pues ya tiene creo que sí, más de 40 años que desapareció, entonces pues ahí continúa, ¿no? Todo, se sigue buscando su cuerpo, o por lo menos saber qué es lo que ocurrió con él, ¿no? Entonces, sí, pues muchísimas gracias por acompañarnos
y por regalarnos de tu tiempo. De nada, un placer. ¿Alguien tenía alguna duda? Muchas gracias, pues yo también quería agradecer. Creo que igual tal vez tenemos o no generemos en este momento dudas, pero sí es como muy interesante el tema y aparte pues estar como viendo estas imágenes, ¿no? Como son imágenes fuertes, pero estar pensando que tenemos que enfrentarnos a eso dentro del ámbito que estamos estudiando, ¿no? Entonces sí está como muy interesante. Muchas gracias. No, de nada, Yasmin. Y de hecho, sí hay algo aquí es importante, la frase de siempre. No se aprenden los libros. En el salón de clases, y menos ahorita en lo virtual, nunca vamos a oler eso. Lo vamos a tocar. Es la parte más sensible. Bueno, el interior y lo mental es lo más sensible, pero el tocar y oler es otro cuento. Eso sí, no está en los libros. Sí, Gracias. supongo que sí es todavía mucho más intensa pues la experiencia, ¿no? Claro. En vivo, en directo. Por ejemplo, perdón que haga un chistecillo. ¿Conocen el Choco Crispies? Seguro que sí. Sí. Ah, pues el Choco Crispies es igual a las pupas vacías. Igualito. A mí no me gusta el Choco Crispies. Y quiero comentar algo rápido. Creo que justo lo que acaba de decir de cuando, por ejemplo, el antropólogo físico que se especializa en lo forense vive eso, creo que ahí es donde más importante se debe de hacer el aspecto bioético, ¿no? Como ya no es un individuo sin nombre, ya es una persona que sufrió ese proceso, ¿no? Que estás viendo a otra persona, que bien puedes conocer o no, pero creo que ahí es donde más debería de impactar lo bioético, sobre todo, como lo comenta, a las personas que trabajan en materia jurídica. Y sobre todo el momento de estarlos tocando, ¿no? ¿Cómo los toco? Con cuidado. Yo los toco con mucho cuidado. Tengo un poquito de más de 2 años que no toco un esqueleto para análisis sociológico, que a mí es lo que más me gusta hacer. Y a todos los que he visto desde que soy estudiante, así escondidas les hablo. ¿Dónde andabas? ¿Quién eres tú? Les veo el rostro. Estos cráneos tienen expresiones. En fin. Pero sí, ahí está el asunto. Sí, claro, y además no solo con el trato con, pues, con la persona, con la persona a identificar, ¿no? Sino también con la distribución del el contenido, ¿no? El último caso que tuvimos, pues, muy sonado en la Ciudad de México, el asesinato de una chica, ¿no? Y que todavía no, pues todo el material que recogieron los peritos en el departamento lo distribuyeron y salió en internet como pan caliente, ¿no? Entonces se dieron cuenta que lo distribuyó alguien del equipo que estuvo haciendo el levantamiento pues, de los indicios y de las evidencias. Entonces, lamentable, ¿no? Que llegue a ese grado, pues la falta de conciencia, ¿no? Y en los que laboran en este tipo de escenarios, pues sí, no solamente es para antropólogos físicos, para arqueólogos o criminalistas, ¿no? Porque incluso los mismos policías, pues también son parte de este mal manejo de la situación y por supuesto del trato a los restos y a las personas. Sí, así es. De hecho, el trabajo de mi tesis va tocando a estos temas justamente, ¿no? Por eso adopté parte textual del protocolo de PGR, por eso se llama Principios Bioéticos para el Tratamiento e Identificación Forense. No está muy caliente allá. Justamente, porque en ello intervienen policías, criminalistas, médicos, odontólogos, el radiólogo, genetista, el químico, K9, también son policías, a veces protección civil, a veces los militares, a veces los bomberos, en fin, una serie de personajes que están involucrados
en el tratamiento e identificación forense de personas desaparecidas. Y pues creo que vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Muchísimas gracias nuevamente. Y pues cualquier cosa, no sé si podríamos pasarle tu correo electrónico a los chicos, ya, por si se animan a escribirte. Sí. ¿Sí? Sí, ahí lo tiene Osvaldo. Bueno, lo tienen ustedes, pues, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Pues muchas gracias. Entonces, chicos, nos vemos la próxima clase. Y ya. Acá en el chat también te dicen los chicos muchas gracias. Sí, ya vi, sí, cierto. Sí, igualmente. Nos vemos pronto en persona. Ojalá, estimado amigo. Sí. Bueno, muchas gracias por su atención, su invitación, el tiempo. Cuídense y nos veremos pronto. Aquí seguimos, a menos que caiga un asteroide. Gracias. Bye. Hasta pronto. Gracias. Muchas. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.